te puedes saltar los procesos de Dios. Son inevitables. Este 2024 hay gente que va a ser llevado a procesos. Otros están ya viviendo ciertos procesos. Y eso es inevitable. Son necesarios. El problema no son los procesos, el problema es que entendamos por qué Dios nos lleva a vivir ciertos procesos. Nada Dios hace por casualidad, ¿verdad que no? Todo lo que Dios hace tiene un fin y un propósito. Por eso cuando si hay algo que necesitamos aprender es precisamente comprender. Todo proceso te empuja a algo nuevo. Todo proceso viene a formar el carácter de Dios en ti. Y todo proceso, ¿sabe lo que hace? Te lleva y te empuja al propósito de Dios. ¿Está acá o no? Pero ¿sabe lo que nos cuesta a nosotros comprender y entender? Es cuando termina un proceso y cuando estamos siendo llevados a otro. Diga, con Dios no hay un punto final. Se termina uno y empieza otro. Amén. ¿Y sabe por qué nos cuesta entender eso? Porque por una simple razón. Porque Dios es impredecible en lo que Él va a hacer. ¿Sabe lo que significa la palabra impredecible? Que no se puede predecir. Qué maravilloso, ¿verdad? No pronosticable. Amén. Hay cosas que tú vas a vivir o estás viviendo y que no logras ver que detrás de todo eso está la mano de Dios. Pero que lo que está pasando, lo que estoy viviendo para mí significa muerte. Bueno, es lo que Dios quiere hacer. A Dios no le sirves completo, no le sirves vivo, a Dios le sirves tratado. Por eso hay cosas que Dios tiene que hacer con nosotros. La mayoría de las veces, ¿verdad? Dios nunca te dirá cómo es tu proceso. Simplemente te meterá en él. Por eso la Biblia nos habla de personas que Dios las marcó con un sueño, con una visión, con una palabra. En ese sueño, en esa visión o en esa palabra, ¿sabe lo que hizo Dios? De alguna manera le hizo ver su propósito. Es lo que Dios a veces te puede contar. Pero lo que Dios no te dice es cómo Él te va a llevar a cumplir ese propósito. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Porque si Él nos diría todo lo que tiene que hacer en ti para llevarte a lo que Él quiere, ¿sabe lo que haríamos acá? La mayoría no iríamos. Porque no estaríamos dispuestos a pagar el precio. Ni estaríamos dispuestos a vivir ese propósito. Entonces, como Dios sabe que tú no vas a entenderlo y no vas a tener la disposición a cumplirlo, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Él te va a meter. Pero ¿sabe lo bueno? Que cuando Él lo hace, Él no te deja solo, te acompaña en el proceso. Amén. Por eso no debemos quitar la mirada del Señor en todo lo que nosotros vivimos. Cuando quitamos la mirada de Dios, el diablo aprovecha. Es ahí cuando caemos, ahí es cuando vacilamos, ahí cuando nos confundimos, ahí cuando nos llenamos de temores. Porque no hallamos una explicación a lo que estamos viviendo. Dígale al de al lado, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Gracias por su entusiasmo. Todo ayuda a bien. ¿Aún lo que estoy viviendo, pastor? Sí.
Es que usted no sabe lo que estoy viviendo, ni tú sabes lo que yo también estoy viviendo. Pero sí una cosa, si eso que estás viviendo te va a llevar a cumplir el propósito de Dios, no es malo, es bueno. Aunque no lo entienda en el principio, lo vas a entender después. Por eso dice la Biblia que en el presente las pruebas no son motivo de gozo. ¿Quién se goza en el trato de Dios? Nadie. ¿A quién le gustan los tratos de Dios? A nadie. Y ese ha sido el problema. Si hay algo que nosotros hacemos, intentamos hacer siempre, es evitar los tratos de Dios. Pero los tratos de Dios son inevitables. Lo único que puede hacer es postergarlo. Pero te tengo una noticia, tarde o temprano tendrás que vivirlo. Por eso lo mejor es rendirte. Por eso lo mejor es decir, Señor, ya no voy a pelear contigo, me rindo a ti. Lo que quieres hacer conmigo, hazlo. Ya no quiero luchar más contigo, Señor. Cumple tu propósito en mí. ¿Está acá o no? José nunca supo al principio que el hecho que sus hermanos se levantaran contra él significaban dos cosas. Él no sabía que detrás de todo lo que él iba a vivir estaba la mano de Dios. Pero Dios iba a usar a los cercanos, a sus hermanos. ¿Sí o no? Eso que Dios iba a hacer con José por causa de sus sueños, por causa de que ya le había de alguna manera mostrado su propósito, o de lo que Dios iba a hacer con él, significaban dos cosas, ¿verdad? Una, que el tiempo de la comodidad de hijo regalón, sobreprotegido, se estaba acabando y terminando. Dios a veces va a venir a mover la nidada. Dios a veces va a venir, ¿verdad?, a sacarte de tu estado de conformidad. Porque eso está matando tu propósito. Eso está deteniendo lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, ¿sabe lo que viene a veces Dios? A interrumpir tu vida perfecta. Porque sabe que tú no vas a tomar las decisiones. Entonces Dios te obliga a tomarlas. José se estaba acostumbrando al trato que el padre le estaba dando. Se estaba acostumbrando a una vida cómoda, sin las exigencias que sus hermanos tenían. No sabía que eso tarde o temprano se iba a interrumpir de una manera que él nunca pensó. Porque así son los procesos de Dios. Vienen cuando tú menos lo esperas y golpean tu vida en el momento que tú menos lo esperas. Porque Jacob, en vez de formar a José, lo estaba deformando. Dios no quería un niño mimado, Dios quería un líder. Dios no quería un niño regalón, Dios quería un hombre con carácter. Y el carácter es algo que Dios forma. ¿Ves? Toda esa mala formación que tú recibiste de tus padres, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Lo va a corregir. Para formar al hombre que Él planeó en la eternidad que seas. Es que me cuesta, pastor, es que no tengo carácter, es que, bueno, vas a tener que sacarlo, o Dios te va a obligar a sacar ese carácter. Se puede. La Biblia está llena de hombres que le dijeron a Dios, no se puede. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Se puede. Y le demostró Dios que se podía. Y no solo le demostró Dios que se podía, sino también Dios le demostró que ellos eran capaces de hacer lo que Él dijo que iban a hacer. Dile al que está al lado tuyo, tú eres capaz de hacer lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Aunque tú no te veas así, Dios lo va a hacer. Gracias por su entusiasmo.
Lo segundo es que ahora Dios estaba moviendo todo para llevar a cumplir el propósito que Dios le había dado. Estando José en la casa de su padre, nunca cumpliría ese propósito. Iba a ser un proyecto sin terminar. Iba a ser una tortilla no volteada, cocida por un lado y cruda por el otro. Eso no sirve. Iba a ser un líder con la mitad de una verdad. No sirve eso. No es suficiente que tú sepas para qué Dios te llamó. Lo importante es entrar a aquello que Dios te llamó. Saberlo no es suficiente. ¿Ve? Hay gente que dice, pastor, yo me convertí y yo sé que Dios me llamó a esto. Yo cuando me convertí supe inmediatamente a qué Dios me llamó. Pero no sabía cómo entrar a eso. Ni sabía el costo que se tenía que pagar para entrar a eso. Ni sabía los procesos que iba a tener que vivir para entrar a eso. José sabía algo. Los sueños le dijeron una parte de una verdad, pero no era suficiente, tenía que entrar a eso. Y para entrar a eso, Dios lo iba a tratar. ¿Te gusta eso a ti? Todo lo que vivió José fue provocado por Dios. Él estaba detrás de todo. Y Dios lo deja registrado en un salmo. Salmo 105, del 17 al 19. Mira lo que dice. Envió un varón delante de ellos. Está hablando Dios. Me gusta el Señor. Porque Él mira hacia abajo y sabe, Él no ve tu vida en un proceso. Él ve tu vida acabada. No sé si está acá o no. Dios cuando mira a un hombre, no lo mira simplemente en una etapa. Él lo mira ya en la etapa terminada. Por eso Él cuando se encontró con Pedro, ¿sabe lo que le dijo? Lo que Él en la mente de Cristo ya era. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú crees que eres pescador de hombres, pero en realidad tú crees que eres pescador de peces, pero no, tú eres pescador de hombres. Tú eres un líder que evita cosas, un líder con una autoestima alta. Tú eres una persona que habla y poco piensa, pero no te preocupes, porque eso es lo que eres ahora, una caña, pero yo voy a hacer de ti una piedra. Eso es lo maravilloso de Dios. Si el Señor, yo pudiera llamar a alguien y poner al Señor aquí y decirle, Señor, ¿qué ves tú de esta persona? Sale, te sorprendería lo que Dios diría de ti. ¿Sabe cómo Dios te ve? Acabado, terminado en lo que Él se propuso contigo. Por eso nos cuesta a nosotros vernos como Dios nos ve. Y nos cuesta creer lo que Dios dice que somos. Tú no eres lo que tú dices que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Sí, Señor. ¿Está aquí o no? Mira lo que dice. Envió, está hablando Dios, un varón delante de ellos. No fueron sus hermanos. Detrás de todo estaba Dios. Dios aprovechó la situación, la envidia, los celos de su hermano. Ellos fueron un peón en el tablero de ajedrez. El que mueve las piezas es Dios. Entonces Dios provocó que su hermano le agarraran celo e envidia. Porque esta parte de tener un trato especial con su padre, más encima tenía sueños que ellos no tenían. Y esos sueños de alguna manera mostraban que Él estaba por sobre ellos. Y como José no entendía todo el propósito, porque nadie lo puede entender, Dios solo te puede compartir una parte.
José en su ingenuidad los contaba. ¿Sí o no? Ahí llegaba, oye, tuve otro sueño, no sabía que eso despertaba más envidia, ¿sí o no? Es lo que a veces pasa, alguien viene y te cuenta algo, ¿sabe, pastor, tuve un sueño? Puede provocar dos cosas, gozo o en otro envidia, ¿verdad? Ya se cree ya. ¿Ve? ¿Y por qué no? Si Dios habla a través de sueños y visiones. ¿Y sabe lo que va a volver en este tiempo? Los sueños y las visiones. Porque eso dijo Joel, que en los postreros días Él derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Y sabe lo que tendrían los jóvenes? Sueños y visiones. ¿Tú lo crees o no? Oh, ¿te gustaría esta noche soñar con el propósito que Dios tiene para ti? Aleluya. Envió un varón delante de ellos, a José, a quien fue vendido por siervo. Mira lo que dice: afligieron sus pies con grillo. Eso se llama proceso. El cambio que Dios hizo con Josué fue radical. ¿Sabe por qué? Porque era necesario. Hay cosas que están hechas no para matarte, están hechas para provocar lo de Dios. Aunque sean dolorosas, aunque a veces no las entiendas, aunque a veces, ¿verdad?, arranque algo de ti. José nunca pensó lo que iba a vivir, nunca. Su padre lo manda a ver a sus hermanos, porque eso hacía Jacob. José era el cagüinero del padre, ¿sí o no? Anda y ve qué están haciendo y ven y avísame, ¿sí o no? El problema es que sus hermanos ya le habían sacado la película, ya lo habían visto. Entonces, como le tenían rabia, lo tomaron. ¿Y qué quisieron? Matarlo. Pero Rubén dijo: no lo hagamos, que nuestras manos no se llenen. Oiga, si los hermanos carnales de José querían matarlo, imagínate un extraño. O si hay alguien dentro de la iglesia que te tiene hermana, no te preocupes. A José su hermano querían matarlo. ¿Sí o no? Ay, no sé por qué este hermano me hizo esto. No, hermano. Los hermanos de José. Entonces, ¿sabe? Intervino Rubén, dijo: no lo hagamos, vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo. ¿Sabe lo que es eso? Que su vida perdió valor. Que él ya no tenía más derechos sobre su vida. Ahora la tenía otro. Ser esclavo era que tú pasabas a ser propiedad de alguien y no tenías derecho a nada. Esa persona tenía hasta la autoridad, si quería, de quitarte la vida, porque eras parte de su posesión. No sé si eso no es tan fuerte, es muy fuerte. Lo vendieron. Tomaron la ropa de José, esa misma túnica, ¿ve? Con esa misma túnica que el papá le daba la preferencia, esa misma túnica que el papá lo hizo un hijo especial, con esa misma túnica le llevaron el mensaje. Porque el trato no era solo para José solamente, el trato también era para su padre Jacob. Se le estaba devolviendo la mano. Porque Jacob hizo exactamente lo mismo. Él engañó a su padre. Jacob, por tener la primogenitura, se hizo pasar por Esaú. Todo lo que tú siembres, tarde o temprano cosecharás. Dice la Biblia: Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrares vas a cosechar. Ahora, por los años, se le está devolviendo. Pero de una manera trágica. Sus hermanos fueron crueles, hermano.
Mataron un animal, llenaron la túnica con sangre y todos se pusieron de acuerdo y contaron una historia. ¿Y cuál era la historia? Que a José lo habían devorado unos animales salvajes. No tuvieron piedad del pobre viejo, ¿verdad? Sabían que eso al viejo lo iba a matar, porque era su hijo regalón. Padre, hay cosas que a veces Dios va a tener que arrancar de tu corazón, porque el único que tiene que ocupar el primer lugar es Él. Amén. Nadie puede ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios, ni siquiera un hijo. Cuando tú lees, dice que Jacob, cuando vio, escuchó, cayó tan deprimido, se amargó de tal manera que se automaldijo. Oh, hermano, hay gente que a veces no entiende los procesos y sabe lo que hace. En vez de enfrentarlo con Dios, se entregan. En vez de enfrentar las cosas con Dios, ¿sabe lo que hace? Caen en lo que el diablo les dice. Eso le pasó a Jacob. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Jacob, ¿sabe lo que dijo? En amargura de alma he de descender al Seol. Nunca más Jacob fue el mismo, nunca más. De hecho, después eso lo reconocen sus propios hermanos más adelante, cuando José ya es segundo después de Faraón. Y José les pide a Efraín, a su hermano menor. ¿Y cuál fue la respuesta de sus hermanos? No, mi padre ya perdió uno y nunca se ha podido levantar de eso. Si le quitamos otro, no lo va a soportar. Tómame a mí, dijo su hermano, pero por favor, no le quites al hermano menor. Ellos se dieron cuenta cómo eso afectó a su padre. Tú no te puedes amargar por las cosas. Hay cosas que en verdad no las entendemos, pero cuando tú las vences con Dios y las superas con Dios, te das cuenta que fueron necesarias. Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dile al que está al lado tuyo, aunque no estás entendiendo, te ha costado entender lo que estás viviendo, eso que estás viviendo va a ayudar a bien. Si sabes ponerlo en el lugar correcto. ¿Está aquí o no? Amén. Fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. ¿Ve? El trato no fue suave. Los procesos no son suaves, no están hechos para tu comodidad, están hechos para arrancar cosas de ti. Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, arrancada de raíz. Yo cuando me convertí dije, Señor, yo no quiero soledad, yo no quiero pasar hambre. No lo quiero. Bueno, me lo hizo vivir. Dios no te golpea el hombro y te dice, hijo, te entiendo. No, Dios te hace enfrentar tus temores. Dios te hace enfrentar aquello a lo que tú le temes. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dios no se va a unir a tu necesidad, Dios no se va a unir a tu dolor, ni te va a comprender. ¿Sabe? Porque tú tienes para pararte, tú tienes para ser otro, tú tienes para ser el hombre que Dios dijo que tú eres. No quiero, Señor, la soledad. Me hizo vivir eso. Ahí agarré todas mis pinches, me fui a arrendar una casa. 3 meses lloraba todos los días. Lo que no quería, Dios me hizo vivir. La única manera de superar algo no es evitarlo, sino enfrentarlo con Dios.
¿Sabe cuál ha sido tu gran problema? Has evitado por mucho tiempo cosas y piensa que evitándola no la vas a enfrentar. Estás equivocado. Tarde o temprano Dios te va a enfrentar a eso. Y mientras más tarde se hace con más dolor. Y si no quieres vivir un proceso, vas a tener que vivirlo igual, pero con un costo mayor. ¿Está acá o no? Dile de al lado, los procesos son inevitables. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Me gusta una palabra aquí, hasta. Aleluya. No importa cuánto tiempo dure un proceso, todo lo que un día empieza termina. Tú sabes que detrás de una noche con tormenta, viento, relámpago, oscuro, tarde o temprano llegará el amanecer. La noche no está hecha para que dure para siempre. Al otro día viene el amanecer. Amén. Lo que estás viviendo, tarde o temprano, va a terminar. ¿Te gusta eso? Depende de ti. Hasta, qué bueno, ¿verdad? La hora que se cumplió su palabra. Llegó el momento que ese proceso de José tenía un fin. Y era el momento de Dios intervenir. Mira lo que dice, el dicho de Jehová le probó. Cuando tú dices, pastor, Dios me mostró que yo era esto. Amén, qué hermoso. Bueno, por causa de eso, Dios te va a probar. Dios me mostró, pastor, que yo iba a las naciones y que yo hacía esto y qué bueno. Por causa de eso mismo vas a ser tratado. Si quieres ver eso realidad, vas a tener que vivir el trato de Dios. Porque el dicho de Jehová te va a probar. ¿Está acá o no? Yo cuando le dije, supe lo que yo era, no entendía lo que significaba. Que ya por saberlo, Dios me iba a meter a su proceso. Amén. Por eso José, cuando él es llevado y vivió todos esos procesos, que fueron un cambio radical, doloroso, entendió con los años que en realidad detrás de todo eso estaba Dios. Eso no lo podemos entender en el momento. Eso no podemos entenderlo. Está mejor el otro. Eso no podemos entenderlo en el momento. Lo entiendes después. Por eso hay gente que vive cosas tremendas, hace un libro, cuenta aún las cosas que le tocó vivir y a veces son horrendas, pero la cuenta desde un corazón sano. La cuenta para precisamente levantar a otro. Porque lograron entender que lo que vivieron, de alguna manera, Dios estaba detrás. Por eso la palabra dice que la prueba en el presente no es motivo de gozo, pero después que se vive da frutos apacibles.
Por eso después tú puedes hablar de tu fracaso y no te da vergüenza contar lo que hiciste, porque lo estás hablando con un corazón sano y estás hablando que eso fue necesario, porque eso transformó tu vida, eso hizo de ti el hombre que hoy día tú eres. Y lo cuentas, ¿verdad?, como testimonio de lo que Dios puede hacer con un hombre que le cree a Dios. José lo entendió. Por eso cuando llegan sus hermanos y Dios provocó el hambre, Dios es tan perfecto. Dios no te va a sacar del proceso si no estás listo. Aunque Él mismo te esté usando, ojo. Aunque Él mismo te esté usando, pero si todavía no es tiempo, no te va a sacar. Porque a veces pensamos que porque le ayuntamos un sueño, porque prediqué y se convirtió gente, porque hice esto y hubo un resultado, ya estoy listo. No. José, antes del propósito, solo soñó, pero no interpretaba. ¿Sabe dónde aprendió la otra parte en el proceso? Ahí empezó a ser completo. No solamente sueña, ahora interpreta. Ese es el trabajo que hace Dios. Sin el proceso tú eres incompleto. Sin el proceso, hermanos, ¿qué pasa con el micrófono? Sin el proceso no eres una obra acabada. Ahí está José en la cárcel. ¿Qué es lo que hace ahora? Meten a dos personas importantes. Al panadero. Levanten las manos los panaderos. Y a copero. Dos personas de confianza de Faraón. Ahí está José. Aunque él está viviendo el proceso, Dios está con él. Ojo, no porque tú vivas un proceso no significa que Dios no esté contigo. Porque aunque José fue vendido, aunque José es un esclavo, dice la Biblia, todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar en su mano. Esa es la contradicción. Un hombre que Dios está con él, pero está preso. Pero está como esclavo. ¿Sí? Que tú vivas un proceso no significa que Dios no esté contigo, está. Solo que ese proceso es un tiempo de espera para algo mayor. Todos sabemos lo que pasó a José. Llegó a la casa de un hombre importante, Potifar. Este hombre vio a Dios en la vida de José, lo dejó a cargo de todo. Sabemos la historia. La esposa de este hombre se enamoró de José, para no decir otra palabra, ¿verdad? Después cayó preso. En la cárcel, José llegó a estar a cargo de todos los presos. O sea, aunque está en lo más bajo, ¿verdad?, está siendo bendecido y está siendo reconocido. Tú no necesitas estar en lo alto para ser reconocido y bendecido. A veces es necesario estar en lo bajo antes de llegar a lo alto. ¿Sabe cuál es el gran problema hoy? Queremos saltarnos los procesos, queremos ser importantes, queremos ir a las naciones, queremos la unción del apóstol, del querubín, de todas las unciones queremos.
¿Para qué quieres todo eso si no estás preparado? Que Dios esté contigo hoy, que no eres nadie. Que Dios esté contigo hoy, que nadie te conoce. Pero que la gente te mire y diga, Dios está con él. ¿Qué hace José? Le interpreta el sueño al panadero y al copero. A uno le dijo, tú vas a volver a tu puesto. Vas a ser incorporado nuevamente en tu posición. Ese fue el copero. Y a los panaderos, algo hay allí, ¿verdad? Que su cabeza le dijo iba a ser. Y sucedió como dijo José. ¿Sabe lo que me da risa? Y ahí donde tú ves a Dios. José dijo, con esto estoy al otro lado. No. Tú no puedes adelantar los procesos de Dios. Ni aunque Dios te use. No. Dice la Biblia, Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Sabes lo que le dijo José al copero? Acuérdate de mí. Cuando vuelvas a tu posición, acuérdate de mí. Oiga, alguien con un favor así, ¿qué hubiera hecho tú? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Dice a todos, oye, ¿sabes? Hay una persona allí, voy a intervenir, voy a hacer cualquier cosa para sacarla, porque esta persona es una persona que el favor de los dioses está con él. Porque ocurrió todo lo que él dijo, ¿sí o no? Pero no fue así. Se olvidó el copero. ¿Sabe cuántos años más estuvo José? 2 años. Porque nadie puede sobreponerse por sobre Dios. Nadie. Aquí no te va a ayudar tu discipulador, aquí no te va a ayudar el pastor, no te va a ayudar la mamita, el papito, nadie. Si vas a entrar al trato de Dios y estás viviendo el trato de Dios y Dios dice todavía no es tiempo, no es tiempo. ¿Sí o no? No era el tiempo, 2 años. Entonces, cuando llegó el tiempo, ¿sabe lo que hace Dios? Interviene. ¿Y cómo interviene? Le da un sueño a Faraón. Un sueño que él no entendía. Pidió a todos sus magos, astrólogos y todo lo que tenía para que pudieran darle la interpretación. Nadie se lo pudo dar. Porque cuando Dios cierra no hay, pero cuando Dios abre no hay. Él es el que pone y quita reyes. Tú no tienes que luchar con nadie. Si Dios quiere hacer algo contigo, no va a haber nadie que se interponga entre tú, nadie, si Dios lo quiere. Amén. Entonces, el problema se complicó. Entonces ahí recién interviene el copero y se acuerda de José. Dios hizo que se olvidara y ahora Dios está haciendo que se acuerde. ¿Sabe por qué? Porque era el momento de Dios elevar a José y cumplir lo que Él dijo y le mostró en sueño que Él iba a hacer. Todos sabemos la historia. Me gusta esto. Nunca reniegues del lugar donde tú estás. Nunca. Porque no sabes la hora en que Dios venga y se acuerde de ti. Y tu ropa sea mudada. Me gusta ese día. ¿Sabes lo que le dijeron a José? Cámbiate. Le cambiaron su ropa. Le cambiaron
su vestimenta y lo vistieron como príncipe. Oh, porque cuando Dios honra, honra. Aleluya. Cuando Dios honra, honra. Amén. ¿Está acá o no? José se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón. El esclavo. En el plan perfecto de Dios, todo está listo. Dios le había dicho a Abraham que Israel entraría a Egipto y estaría 400 años. Se lo dijo a Abraham. Y que haría de sus descendientes una gran nación. Ahora es el momento. No es un tema solo de José, es un tema que Dios cumple sus promesas. Es un tema que cuando Dios dice algo, Él lo hace. Iglesia, presencia de Cristo, Dios nos ha dicho cosas que Él va a hacer. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Esperar y creer lo que Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No importa cómo Él lo haga, Él lo va a hacer. Él dijo nos daría un lugar y Él dijo ese lugar ya está y estaba. José no sabe que está cumpliendo una promesa para Abraham. Y no sabe que él es el instrumento para llevar a cabo esa promesa. Vino hambre. De todos lados venían a comprar Egipto porque el sueño de José, lo que le dijo a Faraón es, vienen 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, pero en estos 7 años de abundancia guarda, almacena. Todos los demás le va a faltar, pero ustedes van a tener y van a venir a comprar y se van a enriquecer. Así fue. Egipto se hizo poderoso. El hambruna alcanzó hasta la tierra de Canaán. Llegó hasta donde estaba su padre. Por eso su padre manda a sus hermanos a Egipto a buscar alimento. Sus hermanos pensaron que José estaba muerto. Porque eso pasa con la gente que no cree en tu propósito, que aunque no te ven, no saben nada de ti, piensan que tú estás muerto, pero no saben que Dios ha cumplido contigo lo que Él dijo que iba a hacer. José no estaba muerto, estaba en el mejor lugar y en la posición más alta que Dios le podía dar a un hombre. Porque un hombre no puede matar los sueños de Dios. Un hombre no puede matar los propósitos de Dios. No puede. Ahí mandan a sus hermanos. Cuando José los ve, los reconoce. Pero estaba sano. No tenía odio. Porque cuando tú conoces los propósitos de Dios y los procesos y sabes que eso vino de la mano de Dios, no te amarras a nadie. Que esa persona hizo esto, sí. Pero sabes, fue necesario. Aunque usó esa persona. Cuesta entender eso. Un hombre que conoce el corazón de Dios puede ver las cosas diferentes. Un día David venía con sus valientes y se levanta un descendiente de Saúl. ¿Y sabe lo que le empezó a gritar a David? Perro maldito. Homicida. ¿Sabe lo que dijeron los valientes de David?
mi Señor manda y yo mato a ese perro. Lo mando, lo mato, lo callo. ¿Sabe lo que dijo David? No. A lo mejor Dios lo mandó. Esto es parte de algo de Dios, aunque sea una ofensa. Eso solo lo puede visualizar alguien que tenga un corazón sano, alguien que vea las cosas por sobre las personas, por sobre las circunstancias, por sobre las situaciones. ¿Vas entendiendo? ¿Te has puesto a pensar que hay cosas que tú has vivido que fueron provocadas por Dios, aunque usted usó a alguien? No, mi mamá me echó de la casa. No quiero nada con ella. ¿Sabe? Te hizo un favor. Porque gracias a eso maduraste, gracias a eso sacaste carácter. Gracias a eso te hiciste responsable. Gracias a eso ahora sabes lo que es la vida y cuánto cuesta ganarse un peso. Pero eso no lo entendiste, ¿verdad? Los primeros meses un odio a tu mamá porque te echó. No, dale gracias a Dios. Dios usó a la vieja para tratar tu vida, ¿sí o no? ¿Quieres que siga? Ahí llegaron los hermanos de José. Todos sabemos la historia, ¿verdad? José los engaña. Les da comida, todo, pero esconde en los animales unas copas de plata, todo. Y los acusa de haber robado. ¿Se acuerdan? Los atendió con splendidez, los trató bien y después los hace parar y dice, ustedes mire, yo les tendí mi mano, los traté bien y mire lo que hicieron, con esto me pagan robándome. Entonces José retiene a uno de sus hermanos y le dice que vayan a buscar a su hermano menor. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que José estaba a punto de llorar, de llorar. Mira lo que dice Génesis 45:5. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios. Lo que le está diciendo José a sus hermanos, Dios lo usó a ustedes, no se entristezcan. Fue necesario. Porque gracias a lo que yo estoy viviendo, hoy día le puedo preservar la vida a ustedes y a todo mi pueblo. Y eso sucedió. José mandó a buscar a su padre y a toda la descendencia. Así es como Israel entró a Egipto. 72 personas, 75, no me acuerdo bien. ¿Y sabe cuántos salieron después? 1,5 millones. Ya no eran 75, ¿sabe lo que eran? Una nación. Eran un pueblo. ¿Logras entender o no? Tú no trates de entender los procesos de Dios. Acéptalo con gozo. Ah, pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Ahí está el problema de nosotros. Queremos entender cómo Dios hará las cosas. Y eso es imposible. Usted sabe que Dios por lo general nunca hace las cosas 2 veces iguales. Cuando Dios levanta a Elías, que era un hombre que vivía en la presencia de Dios, y va a decirle acá que no va a haber lluvia, y va y dice que él es mandado por Dios
y en nombre de Dios él habla. Luego, ¿sabe lo que hace Dios? Lo saca del escenario. Elías era un hombre de temperamento, pero entendía y se sujetaba a la voluntad de Dios. Pablo pasó más preso que libre, pero fue necesario. Un hombre como Pablo, con sus dones, con su unción, con todo, Dios lo pasó más preso, porque Pablo iba a hacer algo que ningún otro apóstol hizo. Escribió casi todas las epístolas y nos mostró al Cristo glorificado, al Cristo ascendido. Nos mostró lo que era la iglesia, la riqueza de la iglesia. Las cosas no son como tú piensas. ¿Sabe lo que le dice Dios a Elías? En Primera de Reyes 17, del 1 al 7, mira lo que dice. Y Dios le había dicho Primera de Reyes, ¿verdad? Vamos a leerlo mejor acá. Del 1 al 7. Dice, entonces Elías Tesbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué hace Dios? Saca a Elías del escenario. Pero luego el arroyo se secó. ¿Qué dice eso? Los procesos que Dios te hace vivir, como decían en antes, tienen un inicio y tienen un término. Dios no le está hablando a Elías. Él está viendo con sus ojos que ya el arroyo no es el mismo, habían pasado el tiempo. Dios cumplió lo que dijo, venían los cuervos, le traían pan y le traían carne. Pero el versículo 7 dice, pero pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Eso está diciendo que ese proceso está llegando a su fin. Porque ahora el arroyo se está secando. Esto es de suma importancia entender. Tú tienes que discernir cuando un proceso está terminando en tu vida y no quedarte pegado en ese. Ese es el problema de nosotros. Dios nos lleva a un punto y nos quedamos pegados allí. Y no nos damos cuenta que todos los procesos tienen un inicio y tienen un término. Este lugar no es el punto final. Este es uno de los muchos procesos que Dios nos va a hacer vivir. Porque los procesos que vienen son mejores que lo que estamos viviendo hoy. ¿Usted lo cree o no? A veces Dios nos manda pequeñas señales para que entendamos que un proceso dejó de cumplir su propósito. Que tú tienes que estar preparado para ir a otro. No sé por qué esto, no sé por qué se me está cerrando el trabajo, no sé por qué hoy día las cosas no se me están dando. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está queriendo llevar a otra cosa. Dios te está queriendo meter con Él en otro proceso. Lo que fue bueno para ayer, pero para hoy no sirve.
Por eso 2024 tendrás que tomar decisiones. 2024 tendrás que tener la disposición de caminar a lo que Dios te quiere llevar. Pero muchas veces no los entendemos porque nos sentimos cómodos en el proceso que estamos viviendo, porque no estamos dispuestos a ir a algo nuevo que no conocemos, o simplemente nos adaptamos tanto al proceso que estamos viviendo que queremos que no termine. Vamos a tener momentos buenos. Esos momentos buenos, ¿sabe lo que queremos? A todos nos ha pasado que nunca termine, ¿sí o no? Le pasó a Pedro cuando vio el monte de la transfiguración. Fue tan gloriosa esa experiencia, fue tan glorioso ver a Jesús transformándose delante de él, que sabe lo que quiso perpetuarlo, sabe lo que quiso hacerlo eterno. Señor, quedémonos aquí. Señor, no hagamos nada, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Eso es una visión pequeña. Porque la necesidad no estaba en el monte, la necesidad está abajo. El monte es para llenarte a ti de fe. El monte es para que tu visión de Dios cambie. El monte es para que Dios se haga grande en tu vida. Pero el plan de Dios era que Pedro abriera su boca y 4,000 llegaran al Señor. El plan de Dios era que Pedro abriera su boca y 5,000 rindieran su vida al Señor. ¿Vas entendiendo o no? Todo proceso tiene un inicio, pero también tiene un término. No te acomodes al proceso que estás viviendo, porque tarde o temprano serás llevado a otro. 2024 va a ser un año de sorpresa para muchos. ¿Sabe por qué? Porque a muchos Dios va a llevar a otro proceso. Te va a sacar de tu comodidad. Va a venir a mover tu nidada. Amén. Cuando Dios me dijo a mí que me fuera a San Antonio, no me esperaba eso. Yo quería hacer las cosas bien. Sabía que me había convertido en un pastor de oficina. Sabía que mi fe estaba muriendo. Sabía que mi pasión ya no era la misma. Y sabía que lo que estaba haciendo no era pastorear. Y le dije, Señor, yo no quiero esto. Esto no es servirte. Y empecé a buscarlo y Dios me habló. Porque cuando tú lo buscas, Dios habla. Pero no sabía lo que me iba a decir. Porque Dios no viene a sobarte el hombro ni a decirte, ay hijo, lo siento, no. El Señor me dijo, ¿tú quieres lo mío? Sí, Señor, quiero lo tuyo. No quiero que hagas nada por mí por 4 años. ¿Qué? Tú sabes que a mí me apasiona enseñar, me apasiona predicar. No necesito nada de ti. Ordena tu casa. Renuncia a tu sueldo. Y ándate a San Antonio. San Antonio, yo estuve ahí. Es el lugar más pobre de la quinta región. Yo te voy a estar contigo y yo te voy a bendecir. Lo nuevo tiene un costo. Si tú quieres tomarte las cosas de Dios en serio, no se adapta a ti. Es como Dios dice. Es de acuerdo a las demandas de Dios. Y yo lo hice. Renuncié a mi sueldo. Dije, no quiero que me ayuden más. ¿Y de qué vas a vivir? Dios me dijo que me iba a sustentar. Tomé a mi familia y me fui 4 años
Se dijeron muchas cosas de mí, que me había descarriado, me vieron en el infierno, porque la gente es así o no. Si tú quieres que los demás entiendan tu proceso, no lo van a entender, al contrario, te van a juzgar. Pero ¿qué importa si los demás lo entienden o no? Si el que debe entenderlo es solamente uno, Él. Y si Él está detrás de todo eso, vale la pena. Todo se secó como en el arroyo de Elías. A mí Dios cumplió todo, me bendijo. Me compré mi casa en San Antonio, sobrenaturalmente Dios me bendijo. Pero se empezó a secar el arroyo. De la noche a la mañana, todo mal. ¿Sabe por qué? Porque era el momento de salir. Dios usa una persona allá en Chillán. Esa persona me dio una palabra y me dijo lo que yo ya sabía. Tú tienes que volver a Valparaíso. Es el tiempo. Pero uno lucha con Dios. Yo me había acomodado, me estaba viendo bien económicamente, tenía mi casa, me habían regalado hasta un auto. ¿Ve? Entonces, ¿sabe lo que hizo Dios? Empezó a cerrar todas las puertas. Un día estoy comiendo un durazno y lo he contado y lo voy a volver a contar. Estoy comiendo un durazno, de esos que uno compra en la feria. Habían venido a dejar el agua porque yo vivía en un terreno que no habíamos comprado, me hice mi casa, pero no había alcantarillado ni agua potable. El agua potable la echaban en tambores. Yo tenía todo un sistema con bomba y estaba, me acuerdo, llenando los tambores. Estoy comiendo un durazno y el Señor me habla y me dice: Patricio, entierra en el suelo el cuesco del durazno. Pero Señor, entiérralo. Hice un hoyo con mi mano. Me saqué el cuesco de la boca y lo enterré. Y me dijo: cuando ese durazno esté a 1 metro, tú te vas a ir de aquí. Hermano, me olvidé del durazno. Vendí mi casa, la regalé. Estoy cerrando el camión y me acuerdo que me faltaba un tambor azul donde yo guardaba agua. Y lo voy a buscar. Y cuando voy a buscarlo, el Señor me dice: mira el durazno. Y lo miro y está a 1 metro. Tal cual como Él dijo. Y así me vine a Valparaíso. Después, un tiempo fuimos con mi familia a San Antonio y fuimos a ver esa casa. El durazno pasaba a la casa, lleno, cargado de durazno. Un proceso empieza, pero también tienes que saber cuándo está terminando. No ores, no ayudes, no ayunes. No clame para que algo se mantenga. Si Dios se ha determinado que termine, ni la oración ni el ayuno te va a servir. Yo me imagino a Elías orando a Dios para que el arroyo siguiera teniendo agua. No, porque ya había terminado ese proceso. Ahora Dios lo llevaría a otro. A lo mejor ese ha sido tu problema. Estás orando, estás ayunando para que lo que estás viviendo no termine. ¿Y sabes lo que más quiere Dios? Terminarlo. ¿Sabes para qué? Para llevarte algo nuevo.
y eres tú quien está postergando las cosas. Dios es bueno, siempre bueno. No te puedes saltar los procesos de Dios. Son inevitables. Quiero que pasen los ministros de alabanza.